Los ecosistemas tropicales contienen la mayor biodiversidad del mundo. Aquí ustedes pueden ver una pequeñísima muestra. Esta información nos permite obtener infinidad de cosas como alimentos, medicina, energía, pero apenas hace 50 años la enorme mayoría de esta información era desconocida. Por esta razón, 6 universidades de los Estados Unidos y la Universidad de Costa Rica decidieron formar la Organización para Estudios Tropicales, con la misión de promover la investigación, educación y conservación de la naturaleza tropical. Medio siglo después, contamos entre nuestras instituciones afiliadas con 55 universidades y centros de investigación ubicados en 4 continentes. Y nos sentimos muy honrados de tener entre ellos al Museo Nacional, el TEC, la UCR, la UNA y la UNED. En este lapso, la OET ha formado más de 10.000 estudiantes de todo el mundo, facilitado la investigación a miles de científicos, promovido el ecoturismo y la educación ambiental, y ayudamos a conservar miles de hectáreas de bosques tropicales y humedales en nuestras 3 estaciones biológicas: la selva en Sarapiquí, las cruces en San Vito de Cotocruz y Palo Verde dentro del Parque Nacional que lleva su nombre en Guanacaste. Para conmemorar nuestro aniversario, decidimos llevar a cabo una serie de actividades que nos permitieran reflexionar sobre nuestro pasado y nuestros logros e inspirar a otros con nuestro compromiso con el ambiente. Por este motivo, en cada una de nuestras instituciones afiliadas en Costa Rica se está ofreciendo una charla alusiva a los grandes retos ambientales de Costa Rica. El Museo Nacional escogió el tema de capital natural, motivo por el cual invitamos al distinguido expositor de esta tarde. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a la próxima y última de esta serie de conferencias en la Universidad Nacional. Será un simposio de un día sobre cambio climático con la participación de 7 científicos de la Universidad Nacional y los doctores Peter Withusen y Pamela Maxson de los Estados Unidos, patrocinados por las Academias de Ciencias de Estados Unidos y de Costa Rica. Asimismo, esta bella exposición que nos rodea fue parte de esa serie de actividades conmemorativas y mañana culminamos con una cena de gala y el lunes comenzaremos a trabajar en los próximos 50 años. No me queda sino agradecerle a los patrocinadores que hacen posible estas actividades y a ustedes por su presencia. A continuación, la doctora Elizabeth Lozos presentará a nuestro conferencista de esta tarde. Gracias, Liana. Bueno, lo más importante que deben saber sobre el Dr. Cristian Samper es que tuvo la buena fortuna de nacer aquí en Costa Rica. Sin embargo, él es un verdadero ciudadano del mundo. Creció en Colombia y pasaba mucho tiempo en los Estados Unidos. Tuvo su doctorado en la Universidad de Harvard, estudiando la ecología de bosques nubosos andinos. En Colombia fue un científico y líder ambiental, fundador del Instituto Alexander von Humboldt. En el año 2001, asumió la dirección del Instituto de Investigación Tropical Smithsonian, fue un compañero conmigo allá, y en 2003 se convirtió en el director del Museo de Historia Natural en Washington, D.C., en el Smithsonian. Y en 2007 y 2008 fue el director de toda la institución Smithsonian, encargado de 28 museos y centros de investigación. En el año pasado se convirtió en el CEO de la Sociedad para la Conservación
de Vida Silvestre, WCS, en Nueva York. Cristiana ha sido un líder global en la conservación de la biodiversidad del mundo. Se podrían decir muchas otras cosas sobre él y su trabajo, pero es mejor que lo escuchen. Espero que disfruten ese evento tan especial. Cristiana. Muchas gracias, Liz. Lo más importante que sepas es que Liz y yo trabajamos juntos en el Smithsonian, y estoy aquí con mi familia, mi esposa Adriana, mis hijos Martín y Carolina, y Peter Raven y Pat Raven. Peter va a corregir en español hoy en la conferencia. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, y a la OET por la invitación, y al Museo Nacional por tenernos aquí en este evento. Y he estado esta semana, toda la semana, con muchos colegas, 900 de mis mejores amigos, en el Congreso de los 50 años de la Asociación de Biología Tropical y Conservación. Muchos de ustedes estuvieron en este congreso y fue realmente un evento muy especial, de entender un poco cómo estamos, qué hemos aprendido en biología tropical, y mucho de lo que hemos aprendido se debe al trabajo de la OET. Entonces, gracias por la invitación. Me pidieron que habláramos un poco del tema de capital natural de Costa Rica y a nivel mundial, y obviamente comenzamos, probablemente no van a ver bien desde atrás, pero imagínense las diapositivas. Obviamente nosotros llevamos documentando y aprendiendo del mundo natural desde hace más de 200 años, desde las exploraciones de gente como Alexander von Humboldt, José Celestino Mutis y otros investigadores que vinieron a entender un poco este nuevo mundo de este continente. Y entre las cosas que encontramos a medida que recorremos el continente, no solamente se trata de esa riqueza natural, sino en muchas regiones encontramos este tipo de pictogramas y distintos tipos de representaciones hechos por pueblos indígenas que nos recuerdan de la interacción íntima entre los pueblos indígenas y naturaleza. En este caso son pictogramas de la serranía del Chiquiliquete en el Amazonas colombiano de más de 2000 años atrás. Y obviamente esta interacción, nuestros ancestros no solamente dependían de ese entorno natural, de esa riqueza natural para todas las actividades y para cacería y pesca y bienestar, sino que poco a poco fuimos tomando elementos de esa naturaleza, seleccionando ciertas características, y eso llevó al proceso de domesticación de muchos de los cultivos que hoy en día forman la base alimentaria de más de 7.000 millones de personas en el mundo. Y esto ha sido todo ese proceso de selección natural y esa interacción entre la gente y ese entorno natural. Pero el hecho es que el mundo ha cambiado muchísimo. Este es mi nuevo hábitat, donde está, al lado derecho, la isla de Manhattan en Nueva York. Y esta imagen que fue hecha por mis colegas en WCS hace unos años como parte de un proyecto llamado Manhattan, para mí representa un poco ese paradigma que tenemos en el mundo. El mundo original, en este caso la reconstrucción arqueológica y a partir de investigación científica de lo que fue la isla de Manhattan hace 400 años, antes de la llegada de los asentamientos, a lo que es hoy en día una urbe capital mundial de 20 millones de personas. Y ese elemento entre el capital natural y el capital económico, y esa tensión entre el mundo natural y el mundo urbano, es parte de lo que tenemos que mirar, y las decisiones que tomemos hoy van a tener un impacto muy grande en los próximos 400 años. Y este es el dilema, porque al final y al cabo todos nosotros convivimos en este pequeño planeta azul. Este pequeño planeta donde sabemos que los registros nos dan ya origen de la vida de hace más de 3.000 millones de años. Pero a pesar de todos los avances que hemos hecho en astronomía y de que hemos descubierto miles de planetas en otros sistemas solares, hasta el día de hoy, este es el único planeta que tiene vida como lo conocemos hoy. Y ese es
el sitio donde convivimos con nuestros colegas. Entonces, en el eje de esto está, de lo que quiero hablar hoy, está esta biodiversidad como un elemento fundamental, como el gran patrimonio natural de este planeta, de países como Colombia, como Costa Rica. Y el eje, y esto es algo que le aprendí hace muchos años a don Rodrigo Gámez, que está aquí, que cuando vine a mi primera visita en el Indio hace 20 años, y ese eje pionero que ustedes hicieron siempre de que para poder realmente aprovechar esa biodiversidad hay que conocerla, hay que conservarla y hay que poderla utilizar. Y ese esquema que se ha liderado en Costa Rica fue el mismo que usamos en Colombia y que se está usando en muchos países a nivel mundial, y voy a usar esos tres ejes como los fundamentos de la conferencia el día de hoy. Vamos a arrancar con el conocer, porque todavía, a pesar de todo el trabajo que hacemos y que hemos hecho en colecciones y de casi 300 años de investigación científica, todavía conocemos una pequeña fracción de lo que tenemos. Llevamos documentando una gran riqueza de especímenes liderados por instituciones como el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, donde trabajé durante 10 años, y es en estos grandes centros de conocimiento, durante hace 200 años, se comenzó ese proceso de investigación liderado por expediciones enviadas a países como Colombia, Costa Rica y muchos otros, y al interior de estos museos está una gran riqueza de información contenida, en este caso un corredor de uno de los 2 pisos que contienen los 4 millones de mariposas que tiene la colección del Smithsonian. Pero la ironía un poco es que hasta hace muy poco, en países como los nuestros, como Costa Rica, como Colombia, el conocimiento de la riqueza natural estaba en Washington, o en Nueva York, o en París, o en Londres, o en Madrid. Y ha sido en los últimos 40 o 50 años, gracias al trabajo de las universidades y en el caso de Costa Rica, el trabajo de entidades como el mío, que poco a poco estamos fortaleciendo estas colecciones científicas en los países de origen. Pero para mí todavía algo que es algo irónico es que la segunda colección más importante de biodiversidad de Colombia está en Washington. Y esto es algo que en la época en que yo fui estudiante, hace 25 años en la universidad, estaba completamente inaccesible. La información no estaba disponible, uno no tenía los recursos para poder ir a ver, y era muy difícil hacer investigación e inventarios científicos en ese momento. Hoy en día estamos cerca a los 2 millones de especies descritas. Eso no quiere decir que haya 2 millones de nombres científicos, de hecho hay más de 10 millones de nombres científicos que se usan, aproximadamente 5 nombres sinónimos por cada nombre válido, y de todas maneras calculamos que debe haber por lo menos 5 veces ese número de especies allá afuera, y la gran mayoría siendo insectos, y obviamente esto no incluye toda la diversidad bacteriana y microbiana. Pero con esta información que tenemos ya estamos comenzando a armar una radiografía de la diversidad biológica de este planeta. Hay muchos mapas, pero escogí este para el propósito de esta conferencia, que fue hecho por el profesor Bartlett en Alemania, mostrando la diversidad de plantas vasculares. En colores rojos podemos ver los centros de mayor riqueza. Lo primero que salta a la vista obviamente es que la región tropical es la región donde se encuentra una gran proporción de esta riqueza de especies. Y si miramos distintos grupos taxonómicos, los mapas varían, pero lo interesante es que a medida que estamos conociendo, lo vemos, por ejemplo, siempre hemos pensado en el Amazonas como la gran región en riqueza biológica, y lo que estamos aprendiendo es que regiones como los Andes o como Mesoamérica en realidad tienen una riqueza aún mayor que el Amazonas. Son sencillamente patrones de diversidad a diferentes escalas. Pero poco a poco, gracias a la integración de la información de las colecciones científicas y todo este proceso de conocimiento acumulado, ya estamos entendiendo dónde está, y como vamos a ver más adelante podemos ver qué podemos hacer para conservar esta riqueza. Pero sí quiero parar a resaltar que todavía nos falta muchísimo por conocer. Esta foto me encanta, de un colega, Christian Ziegler, que dio una conferencia en la OET tomada en Barro Colorado, y uno de mis colegas en Barro Colorado, de nuestros colegas, Alan Herrick, Betsy Arnold, hace unos años hicieron un estudio en que se fijaron dentro de las hojas
de cacao que se encontraban en el istmo de Panamá, en Darién. Dentro de las especies de casi todas las plantas hay un tipo de hongos que se llaman hongos endofíticos. Y lo que hicieron fue comenzar a cultivar esta riqueza y a hacer cajas de Petri, y comenzaron a cultivar una gran cantidad de hongos que existían acá, y lo que encontraron es que en una sola especie de planta, Theobroma cacao, en Panamá, existían más de 600 especies de hongos endofíticos que vivían al interior. Eso nos muestra un poquito lo poco que conocemos. Todavía no entendemos bien cuál es la función de esa interacción ecológica entre los hongos y estas especies, y eso fue una señal. Bueno, no solamente eso, sino aquí mismo, esta diapositiva la postró Daniel Jansen en su conferencia inaugural el otro día, que me pareció muy interesante, hecha aquí en Costa Rica, en Guanacaste. Estas son avispas parasíticas de ciertas especies mariposas. Seguramente muchos de ustedes le han oído la conferencia a Daniel, que ha sido uno de los grandes pioneros que lleva 50 años trabajando acá. Y lo interesante es que originalmente se consideraba que todas estas especies de avispas parasíticas se consideraban una sola especie, y hoy en día, gracias a las herramientas moleculares, sabemos que hay más de 39 especies diferentes. Pero ya sabía, Daniel y otros ya lo sabían, porque habían visto que cada especie estaba atacando distintas especies de orugas en distintas especies de plantas. El resultado de esto es que nuestro conocimiento de esta biodiversidad de nuestros países, este capital natural, está avanzando de una manera muy rápida. Pero no solamente en la tierra. Obviamente la otra gran frontera que estamos comenzando a explorar son los mares. Al final y al cabo, los mares cubren 2/3 partes de la superficie del planeta, y aproximadamente el 97% de la zona viva del planeta Tierra es zona marina. Y es una zona que todavía conocemos aún menos que lo que conocemos estas zonas terrestres. Y voy a mencionar un ejemplo de un proyecto en que trabajamos cuando yo estaba en el museo, en una isla en el Pacífico que se llama Moorea, que es una isla del archipiélago remoto en el Pacífico, donde nos dimos a la tarea conjuntamente con la gente de la Universidad de California y el apoyo de la Fundación MUI y de otra serie de entidades, de tratar de hacer un inventario total de este ecosistema. Y es un proceso, es un sistema relativamente sencillo comparado a Costa Rica, y eso era precisamente el propósito, de tratar de ver desde la montaña hasta el arrecife. Y ese proceso ha llevado a encontrar una gran cantidad de especies, muchas son nuevas. Esta es una de las imágenes de David Lichwager, que hizo un proyecto hace un tiempo muy interesante que se llamaba el Biocubo, y la idea era mostrar toda la diversidad que se podía encontrar en un pie cúbico del cielo, de distintas cosas, y esto era en el arrecife, en Moorea. Estas son todas las especies que se encontraban en un pie cúbico de arrecife coralino de Moorea. Pero muchas de esas especies todavía no tienen nombres, no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo es la ecología, y una de las herramientas que se han venido utilizando para esto, gracias al avance en técnicas moleculares, ha sido lo que se llama los códigos de barra, el DNA barcoding, que usa una secuencia genética, básicamente secuenciar los genes de una porción del gen mitocondrial, y lo que vemos es que cada especie tiene un código de barras genético muy particular, y este tipo de información nos ha permitido comenzar a entender toda esa diversidad y todas las interacciones ecológicas. El ejemplo que mostré de Daniel Jansen de las 39 especies de avispas es hecho con códigos de barras. Y lo interesante del caso de Moorea es que esto nos ha permitido comenzar no solamente a entender la información genética, comenzar a entender toda la relación filogenética, la evolución entre estas especies, sino comenzar a entender todas las cadenas tróficas y alimenticias que se dan en la isla de Moorea, porque una de las cosas que uno puede hacer es tomar un ejemplar de un pez, mirar los contenidos estomacales, sacarlo y hacer código de barras para mirar todas las especies de las cuales se está alimentando. Entonces nos permite reconstruir una cadena trófica de un ecosistema de estos. Es un ejemplo de cómo no solamente saber cuáles son las piezas, sino cómo se arma ese gran rompecabezas poco a poco usando las herramientas que tenemos. Y un ejemplo más que quiero mencionar, el último en el tema marino, es un proyecto muy grande que acaba de terminar hace un par de años, que se llama el Censo de la Vida Marina.
y era un esfuerzo de realmente avanzar en el conocimiento y catalogar todo el conocimiento que tenemos en el área marina. Es un estudio muy interesante que vale la pena que lo puedan mirar, pero lo que quiero mencionar en esta charla es solamente una cosa, y es que ellos se dieron a la tarea de documentar todos los lugares a nivel mundial donde se habían hecho colecciones o expediciones científicas, y este es el mapa. Cada punto de esto representa una localidad de la cual existe un registro marino. Y pues sí, hay muchos puntos, pero lo que quiero que se den cuenta es que faltan muchos puntos. O sea, hay grandes regiones de toda esta zona, sobre todo en los mares tropicales, en los cuales no existe un solo registro biológico que se haya hecho hasta el día de hoy. Y realmente tenemos que avanzar en este proceso de hacer ese inventario, de hacer esa caracterización y de repetirlo en el tiempo para comenzar a entender este proceso de este catálogo de la vida del planeta. Y tengo que mencionar un proyecto que también es un hijo mío y con otros, que es el proyecto de la Enciclopedia de la Vida, pero quiero hacerlo como un ejemplo de que la otra gran revolución que tenemos es el acceso a la tecnología y la posibilidad de generar esta información. Peter Raven en Missouri Botanical Garden comenzó ese proceso de digitalizar todas las ejemplares del bario, y hoy en día la información de Missouri o del Smithsonian, muchas de estas, está al alcance de la comunidad científica a nivel mundial. Y en este proyecto que iniciamos hace 7 años, hemos venido trabajando en el proceso de realmente hacer un conocimiento integrado de todas las especies. Hoy en día ya hay 1.3 millones de especies con páginas de información ligadas a 47 millones de páginas de literatura, todo disponible gratis para cualquier persona en cualquier lugar y en 6 idiomas. Y esto nos permite comenzar a intercambiar esta información, no solamente qué hay, sino dónde está. Podemos ligarlo con los especímenes de los museos, podemos ligarlo con la literatura, podemos usarlo en procesos de investigación participativa donde la gente puede contribuir, y podemos usarlo en procesos de educación, lo que se ha venido liderando acá a través del trabajo del INDIA. Entonces, sencillamente, para acabar este tema de conocimiento, hemos avanzado mucho, nos falta muchísimo, tenemos nuevas herramientas, pero todavía nos falta avanzar en ese conocimiento básico, pero tenemos la ventaja de que podemos avanzar en diseminar e integrar esa información muy rápidamente. Ahora voy a pasar al tema de conservación, porque obviamente lo que nos ha pasado a muchos biólogos tropicales es que los sitios donde nosotros hemos trabajado vemos que hay una transformación muy grande. Esta es una fotografía de los Andes centrales en Colombia, uno de los sitios donde yo trabajé siendo un pichón de biólogo, un biólogo joven. Y lo que veo es que muchas de las zonas donde yo hice colecciones biológicas hace 30 años son zonas donde ya los bosques han desaparecido. Y eso está pasando en Costa Rica, está pasando en muchas zonas a nivel mundial, y esto tiene consecuencias serias sobre muchas de estas especies y sobre el bienestar de las comunidades que viven allí. De hecho, esa huella humana ha sido cada vez más grande. Hoy en día ya tenemos más de 7.000 millones de personas en el planeta, cada vez demandando más recursos naturales, y este fue un mapa que hizo uno de mis colegas en WCS, Eric Sanderson, donde miramos aquí esa huella humana en rojo y en amarillo en todas las zonas donde ya se ha degradado la mayor parte del planeta, y el resultado de este estudio es que menos del 13% del planeta se puede considerar hoy en día que no tiene una presencia humana sustancial, importante. Obviamente todo el planeta tiene algún tipo de impacto, pero este mapa realmente es un llamado de atención a lo que está pasando en estas regiones, incluyendo obviamente Centroamérica y el gran impacto que ha habido allí. En uno de los estudios que voy a mencionar más adelante, Millennium Assessment, hicimos una extrapolación, un cálculo de cuánto de los ecosistemas originales se habían perdido, y lo que encontramos es que originalmente de los bosques de zonas templadas como Norteamérica o Europa, históricamente hasta 1950 se había perdido aproximadamente el 70% de esos ecosistemas. En naranja o salmón, aquí podemos ver los cambios que se han dado entre 1950 y el año 2000, y en rojo está la proyección de los próximos 50 años, de ahora hasta el 2050. Y lo que no hay que dedicarse mucho tiempo a ver es que para la mayoría de estos ecosistemas, ya más del 50% del
de la cobertura original de estos ecosistemas terrestres ya se han transformado para dar paso a distintos tipos de sistemas de producción, y lo interesante es ver que las proyecciones muestran obviamente que la transformación más grande que se va a dar en los próximos 50 años va a estar toda en los bosques, en los bosques tropicales a nivel mundial. Y esto no es solamente un tema de bosques, sino es una historia real de extinción. Y esta es una especie de guacamaya de los Andes centrales de Colombia, se llama Ornitorhynchus icterotis. Esta es una guacamaya que yo tuve la fortuna de ver en 1981 en una reserva natural que montamos en La Planada, en la frontera con Ecuador. Y desde 1981 una bandada de 21 individuos que llegaba ocasionalmente solamente a alimentarse de los frutos de una especie de sapo, nunca se volvió a hacer un registro hasta hace 7 años, donde se encontró una población relictual en los Andes centrales de Colombia, y Paul Salaman, quien tomó esta fotografía, y una serie de colegas colombianos de PROAVES han estado trabajando en esta conservación. Pero esta es una de las especies que desapareció de casi todo su rango original, y hoy en día solamente se conoce de 217 individuos que existen en este momento en los Andes centrales de Colombia. Y como esta, hay muchas especies de plantas y animales que están amenazadas a nivel mundial. Lo interesante es que hoy en día tenemos otro tipo de herramientas que podemos usar. Los avances en tecnologías satelitales nos están permitiendo salir al espacio y voltear esos satélites para mirar hacia este planeta. Y podemos poco a poco ver una mirada de este ecosistema y de estos sistemas diferentes, como en este caso una imagen Landsat de las islas de Hawái. Y con este tipo de información estamos construyendo un mapa no solamente del estado actual de este planeta, sino de qué es lo que pasa como un planeta, como un sistema vivo. Entonces, por ejemplo, esta es una de las imágenes de la NASA mirando la productividad primaria que se da a nivel mundial, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas marinos, en verde oscuro y en azul oscuro. Y si tuviera aquí la secuencia temporal, lo que ustedes ven es que gracias a estos sensores remotos vamos a comenzar a medir la productividad neta primaria, y ustedes ven que en la época del verano, en las latitudes norte, toda la productividad primaria incrementa y crece a lo largo del año, y lo mismo pasa con los afloramientos en la zona marina. Entonces, por primera vez estamos entendiendo cómo funciona este planeta, cuáles son los elementos y qué recursos existen disponibles. Pero nuestra huella humana no es solamente la transformación local, sino que como parte del proceso de globalización estamos tomando especies, intercambiándolas y moviéndolas alrededor del mundo cada vez más. Este, por ejemplo, es un mapa que hicimos cuando abrimos la Galería de Océanos en el Smithsonian, mirando los flujos de especies invasoras que se estaban dando a nivel mundial y el número de especies invasoras en las zonas costeras y marinas. Y no es de sorprender que el mayor número de especies invasoras costeros y marinos que se conocen hoy en día están en la zona del Mediterráneo. Al final y al cabo, el Mediterráneo ha sido un sitio de intercambio durante miles de años, pero vemos con estas flechas azules los nuevos flujos que se dan hacia Asia, y cómo vemos ya, por ejemplo, en las costas, las dos costas de Estados Unidos o en los puertos de China, que el proceso de intercambio está realmente llevando un número creciente de especies invasoras. Y esto se puede ver de otra forma. Esto son datos del Centro Mundial de Conservación en Cambridge, donde mira el número de especies invasoras desde 1900 hasta el año 2000 para distintos tipos de organismos, y lo que hay que ver sencillamente es que el número de especies invasoras que se han conocido está creciendo exponencialmente, y obviamente estas especies invasoras están teniendo consecuencias ecológicas muy importantes sobre muchas de las especies nativas, sobre todo en dos tipos de ecosistemas, que son ecosistemas insulares y en ecosistemas de agua dulce. Y el otro gran cambio que estamos viendo obviamente son los cambios ligados con el cambio climático, y en este caso los niveles de CO2. Muchos de ustedes vieron que hace aproximadamente 4 semanas la gran noticia fue que por primera vez se registró un nivel de CO2 en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, que es donde se han venido haciendo las observaciones. Por primera vez cruzamos 400 partes por millón.
Y esto muestra que los niveles, lo que hay que recordarnos es que los niveles de CO2, si usamos datos, por ejemplo, de hielo, de escalaciones, columnas de hielo, sabemos que las fluctuaciones en el clima se han dado durante miles de años. Y esto es lo que podemos ver aquí con algunos de los datos históricos. Pero lo que sí sabemos es que el nivel, la tasa de cambio que se está dando hoy en día es muy, muy rápida. Y estamos viendo que el nivel de CO2 que estamos viendo hoy en día es más alto que cualquier cosa que se haya registrado en el último millón de años, y eso tiene una serie de consecuencias importantes, y principalmente tiene consecuencias en dos tipos de ecosistemas. Primero es en los ecosistemas costeros insulares, no solamente con las fluctuaciones en el nivel del mar o la frecuencia de huracanes, sino algo que estamos tratando de entender es todo el proceso de acidificación y los impactos que se pueden dar allí. Pero la otra zona que se está afectando mucho son las montañas. Son estas zonas como los glaciares, en este caso uno de los glaciares en el Ecuador, donde realmente este proceso de cambio climático está afectando todas las poblaciones de las zonas altas, no solamente los glaciares, sino todas las especies que ya no tienen dónde migrar altitudinalmente. Cuando yo crecí en Colombia, en los años 60 en Colombia había 23 glaciares, hoy en día quedan 11. En los últimos 45 años. Son ecosistemas que realmente van a tener amenazas muy serias. El problema es que no tenemos datos científicos buenos que nos permitan evaluar el impacto del cambio climático. Pero hay un par de estudios muy interesantes que sí nos permiten ver hacia el pasado. Y uno de los que a mí más me gusta es un estudio que fue publicado hace 3-4 años, hecho por Craig Moritz y sus colegas en el parque de Yosemite en California, en Estados Unidos. Esta es California, por aquí estaría San Francisco, y este es uno de los primeros parques nacionales que se montó en Estados Unidos. Pero lo interesante es que existían una serie de colecciones biológicas en Yosemite que se hicieron en una expedición hacía 100 años, principalmente de mamíferos, de roedores. Y lo que hicieron Craig y sus colegas es que volvieron a hacer el muestreo en los mismos sitios 100 años después, y lo que miraron fue un gradiente altitudinal que iba desde casi el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura, y cada uno de estos puntos representa uno de los puntos de muestreo hace 100 años y uno de los puntos de muestreo hechos hace 5 años. Este es el gradiente altitudinal con todas las muestras que se hicieron en círculos, los muestreos actuales, en cuadrados, los registros históricos. Y el resultado, que fue muy interesante, fue este. En esta zona de Yosemite había 28 especies de mamíferos, roedores principalmente, que tenían registros. Lo que encontraron es que para la mitad de ellas no existían suficientes datos para ver una conclusión grande, pero encontraron que para 6 de las 28 especies, cada barra de estas representa una distribución altitudinal, en este caso desde 0 hasta 1.200 metros de altura. Y lo que pueden ver aquí en verde son los rangos de distribución que se ampliaron. O sea, el registro histórico aquí iban hasta los 1.000 metros, y lo que vemos es que las especies estuvieron hasta los 1.500 metros. Y para este conjunto de especies, toda la parte inferior del rango de distribución desapareció. O sea, lo que estamos viendo es que en un proceso de 100 años, todo este conjunto de especies comenzaron a subir a lo largo de la montaña en respuesta a los cambios que se estaban dando en esta región. Esto probablemente está pasando aquí en Costa Rica, está pasando en Colombia y en muchos sitios, pero no existen buenos datos que nos permitan realmente poder ver hacia atrás 100 años en esta historia. Pero este tipo de investigaciones, de establecer las líneas base y ver cuáles son las consecuencias y las respuestas, es parte del tipo de investigación que necesitamos. En esta evaluación del milenio de los ecosistemas, lo que hicimos fue evaluar los distintos tipos de cambios y de presiones contra los distintos tipos de presiones o de hábitats. Y lo que podemos ver aquí de manera muy esquemática, sencillamente, es que para muchas vemos en rojo aquellas que muestran las tendencias importantes de cambio, y las flechas muestran la tendencia. Para casi todas las variaciones que vemos es que las tendencias se están incrementando, pero podemos ver, por ejemplo, que para bosques tropicales la deforestación es uno de los cambios principales, mientras que, por ejemplo, para algunos de los ecosistemas de sabanas la sobreexplotación de especies fue más importante, o para islas el tema de las especies invasoras es uno de los
cambios más importantes que se están dando. Y lo importante es que si queremos realmente conservar este capital natural, esta riqueza, tenemos que entender cuáles son las variables o las causas directas e indirectas de esta extinción. En este caso, por ejemplo, estas son las 5 causas directas de extinción: transformación, sobreexplotación, especies invasoras, polución y cambio climático. Y obviamente detrás de esto hay una serie de causas indirectas de índole demográfico, económico, socioeconómico, tecnológico. Pero las respuestas de conservación dependen directamente de entender las causas directas e indirectas, como vamos a ver un poco más adelante. Y esto obviamente no pasa allá, sino pasa acá. Esta fue una diapositiva que mostró Rodrigo en estos días, que me llamó mucho la atención, ver un poco los cambios de la cobertura forestal de Costa Rica. Y lo que veíamos era que originalmente, ya incluso para los años 60, y creo que es este mapa de acá, se había perdido buena parte, pero del 60 al año, ¿qué es esto, Rodrigo? 87, creo. En este periodo de tiempo, miren toda la región, toda la cobertura forestal que se perdió en Costa Rica. Estamos hablando de un cambio muy, muy grande, muy rápido, que tiene unas consecuencias importantes. La noticia buena es que del 87 hacia acá, ya ha habido una serie de medidas con los sistemas de áreas protegidas y las reforestaciones, cosas en que el área de cobertura forestal en Costa Rica, de hecho, se ha incrementado en los últimos años. Pero la mayoría de los países tropicales están todavía en este proceso de deterioro, y el reto es decidir cuáles son, dónde podemos conservar ciertas zonas y cómo podemos restaurar algunas de estas regiones. Y el caso tico no solamente es esto, sino los cambios y los posibles impactos del cambio climático. Este fue uno de los estudios que hizo Catalá, donde podemos ver las proyecciones, el estado actual y las proyecciones hacia el futuro de las temperaturas en Costa Rica. Y lo que podemos ver obviamente es que muchos de los ecosistemas va a haber cambios de temperatura importantes que van a afectar la tolerancia de muchas de las especies, y vemos que todas las zonas, como la zona central de Costa Rica, realmente va a presentar unos cambios serios hacia el futuro. Y la oportunidad que tiene Costa Rica es, por un lado, conservar las zonas que todavía existen, en lo cual han hecho una labor realmente importante. Este es el mapa de las áreas de conservación de Costa Rica, no solamente parques nacionales, tanto terrestres como algunas de las zonas marinas, pero el reto ahora es ver cómo conectar algunas de estas zonas con corredores biológicos, de tal manera que podamos hacerlas de mayor resiliencia y adaptación a estos procesos de cambio climático y permitir la adaptación y la mitigación de los impactos que se pueden ver aquí. Y me voy a la última parte de esta charla, que es el tema de uso. Porque una cosa que yo personalmente estoy convencido, como alguien que creció en Colombia, es que de nada sirve tener una gran riqueza biológica si no se ve como un recurso que se puede realmente utilizar para el desarrollo de una nación. Y estoy convencido que la biodiversidad es el patrimonio más importante que tienen países como Costa Rica o Colombia. Y esto tiene que ver con mucho, no solamente la biodiversidad que usamos directamente, sea nativa o sea introducida, como el café, y el gran impacto que ha tenido el café en Costa Rica, bueno y malo, históricamente, y ciertos elementos de la biodiversidad que consumimos directamente, sino todo el tema de los servicios ambientales que están regulados por estas comunidades naturales. Temas como la regulación de ciclos hídricos, temas como la producción de suelos, temas como los ciclos del aire, muchos elementos que dependen, de los cuales dependemos todos los días, y que están íntimamente ligados con esa cobertura natural. En este caso, se están preguntando que ese es uno de los páramos, el páramo del Cocuy en Colombia. Y el hecho es que la población global sigue creciendo. Esta es una cosa que se habló mucho en los años 60 y 70, se nos ha olvidado, pero entre el año 92 y el año 2010, desde la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la población a nivel mundial creció 26% en 20 años, 26%. Estamos hablando ya de más de 7.000 millones de personas, y aquí podemos ver la tasa de crecimiento por regiones. Sitios como Europa, el crecimiento fue solamente del 4%, América Latina y el Caribe fue 28%, África fue 53% de crecimiento en solamente 20 años. Y todas las proyecciones, que voy a mostrar una gráfica más adelante,
sugieren que va a subir de todas maneras en los próximos 50, 100 años a cerca de 10.000 millones de personas. Son 10.000 millones de personas que necesitan comida, agua y energía. Y el reto es cómo buscar ese balance entre satisfacer las necesidades de esta población humana, que está distribuida de manera distinta. Esta es la densidad de población humana a nivel mundial. Sabemos obviamente que el sureste asiático y esta zona es muy alta, pero vemos que relativamente en términos de densidad de población humana, América Latina tiene una densidad muy por debajo de muchas zonas de Europa o de zonas de Asia. Pero va a haber una demanda de la gente que está acá en un país como Costa Rica, probablemente no es solamente el incremento del número de gente, sino las necesidades básicas y las aspiraciones de vida que tiene esta gente. Y uno de los fenómenos que se está dando, volviendo a la imagen original, es el proceso de urbanización. Lo que sabemos es que ya hoy en día más cerca de 4.000 millones de personas viven en ciudades. Y ese proceso de consolidación en centros urbanos tiene consecuencias positivas y negativas. Pero lo interesante es que si vemos los datos de la región andina, no solo en Colombia, sino en Perú y en muchas zonas, a medida que la gente se va a las ciudades, están dejando las zonas rurales y muchas de esas zonas rurales se están recuperando y se están regenerando. Entonces la urbanización puede tener ciertas consecuencias que son positivas. Pero ligado a eso hay una demanda de alimentos. Y esto, por ejemplo, son lo que pasó en los últimos 20 años con la producción, el área de cultivos en millones de kilómetros cuadrados de caña de azúcar, soya y palma de aceite. Lo que vemos es que cada vez más la demanda es gigantesca, pero en este periodo, fíjense que solo la producción de soya casi que se duplicó, y es una demanda sobre cómo producir más alimentos, y el paradigma que tenemos hoy en día es cómo subir la producción de alimentos probablemente en 50% en los próximos 50 años, para alimentar a esa gente sin acabar con lo poco que nos queda. Y otra manera de ver estos datos, volviendo al mapa original que mostré de productividad neta primaria de la NASA, este también es un mapa de la NASA que muestra el uso de la productividad neta primaria. Y lo que vemos aquí sencillamente es que en muchas de las zonas, sobre todo en Asia, los sistemas de producción actualmente son totalmente insostenibles. O sea, estamos usando más productividad neta primaria que la productividad neta de los ecosistemas naturales. Y este es un gran reto porque estas son las zonas donde va a haber grandes crisis, y nuevamente en el contexto global, América Latina está relativamente bien, o comparativamente bien, pero lo que se nos viene es un proceso de transformación parecido a lo que está pasando en África y en Asia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volviendo al tema genético, sin duda que una de las cosas que ha salvado buena parte del mundo ha sido el incremento en la productividad de alimentos que se ha dado en los últimos 40 años, como resultados de las técnicas tradicionales de mejoramiento, y hoy en día el uso de herramientas de ingeniería genética nos permiten incluso manipular genes, crear incluso especies transgénicas que pueden ser controversiales, pero que sin duda pueden incrementar la productividad, mejorar la tolerancia a sales, mejorar la eficiencia del agua. Hay muchos elementos que pueden poder contribuir a este proceso. Y también nos están permitiendo comenzar a entender cuáles son los patrones de diversidad de esas especies ancestrales. En este caso, uno de los trabajos de Conavio en México, que es el centro de origen de maíz, uno de los grandes cultivos que se utilizan, y donde vemos que ya hay una cantidad de colecciones biológicas que se han hecho. Estos son parientes silvestres de maíz, y se está haciendo una caracterización genética del maíz que nos está permitiendo ya no solamente conservar las colecciones en centros de investigación, sino usar esa diversidad genética para poder incrementar la productividad, mejorar la resistencia a plagas y poder realmente mejorar esa producción de alimentos usando maíz. Y esto se está haciendo con otros cultivos y centros de origen a nivel mundial. Y el reto es cómo lograr incrementar la producción de alimentos para esas personas. Este es nuevamente el estudio de UNED, de Keeping Track, y vemos que el incremento de población fue más del 20%, pero en los últimos 20 años la producción agrícola, no está en pero incrementó aproximadamente 30%. Este fue el incremento en la producción de carne, y este es el incremento en el consumo de peces y mariscos. Y entonces vemos que hasta en los últimos 20 años, aunque la población mundial creció 26%, la productividad de alimentos y el uso de recursos naturales ha sido mayor
al crecimiento de la población. Y la pregunta es si esto se puede mantener para los próximos 50 años y cómo y dónde se va a hacer ese incremento de la producción y el uso de la biodiversidad. Y sí quiero terminar esta sección con una reflexión, y es que no se trata solamente de comer, sino de los otros valores espirituales que tiene esta riqueza natural. Que, como hoy estuvimos con mi familia en el parque en Coas, y caminamos una hora por los bosques nublados, por estas zonas, y la importancia de tener estos espacios naturales como un espacio de recreación, o un espacio espiritual ha sido importante para los pueblos indígenas, es importante hoy en día, y un país como Costa Rica lo sabe muy bien por lo que está pasando hoy en día con el turismo. Y el tema es que el conocimiento científico y la conservación de esos elementos han permitido desarrollar temas como el sector turístico en Costa Rica. Todo el desarrollo de las guías, de los conocimientos, de las informaciones realmente nos están permitiendo generar una industria que hoy en día es muy importante para Costa Rica, más que para muchos otros países de América Latina. Entonces esos son los tres ejes que yo creo que son fundamentales para poder realmente entender y usar esa biodiversidad y ese patrimonio natural. Realmente conservar lo que tenemos, usarlo y conservarlo y utilizarlo hacia el futuro. Y tenemos que hacer esta reflexión, ya está la última sección de esta charla, es que el mundo está cambiando muy rápidamente. Y tenemos que pensar hoy qué queremos en los próximos 50 años. ¿Cómo va a ser Costa Rica? ¿Cómo va a ser Colombia? ¿Cómo va a ser América Latina en los próximos 50 años? Imaginarnos y construir un futuro colectivo. Y este fue el estudio que yo mencioné varias veces, que le mostré algunos estudios que hicimos, publicamos en el año 2005, la evaluación del milenio de los ecosistemas, que pueden ver en línea. Pero lo que hicimos en esto fue construir un poco, entender cuáles son los servicios ecosistémicos básicos que usamos nosotros, desde la comida hasta los servicios espirituales, cuáles son los componentes del bienestar humano que están apoyando y cómo están cambiando estos elementos hacia el futuro. Entendiendo primero cuál es esa riqueza, ese patrimonio natural y sus servicios, entendiendo cuáles son las causas directas e indirectas de estos cambios, que ya hablamos en esta conferencia, y en el fondo tratar de ver también cómo logramos que en países como Colombia, Costa Rica, Brasil, este patrimonio natural, este capital natural se vea como el fundamento del modelo de desarrollo económico para los próximos 50 años. Y es que los cambios van a ser grandes. Estos son los escenarios de población para los próximos 100 años, que sugieren que en todos los escenarios la población humana va a crecer de aquí al año 2050, y en algunos sugieren que los niveles van a decrecer, como estamos viendo en zonas como en Europa. Y para poder entender esto, en esa evaluación construimos 4 modelos o escenarios de futuro. Los voy a describir muy rápidamente con la invitación de que ustedes piensen qué quiere ser Costa Rica. Y estos escenarios tienen 2 ejes principales. Desde escenarios de respuesta a nivel global o a nivel regional, y escenarios de respuesta que son de tipo reactivo, o sea, responder a las causas, o proactivo en términos de adaptarnos a los cambios que vienen hacia adelante. Y construimos 4 escenarios que están acá, que son en ningún orden de prioridad. En este esquema, un modelo, un escenario global de tipo reactivo, donde, si quieren verlo así, la equidad y el crecimiento económico es como la meta principal que tenemos. Es un mundo donde básicamente las Naciones Unidas y los acuerdos globales y regionales van a dominar. Este es un escenario en que más de aislamiento, donde cada país trata, cada región trata de defenderse por sí misma, donde los intereses globales, nacionales o regionales, están por encima de los intereses globales y son de tipo reactivo. En este tipo de escenario estamos hablando de un mundo donde la tecnología va a jugar un papel supremamente importante en términos de sistemas de producción, de contaminación y otros temas. Y en este esquema, que es un esquema más local, es lo que llamamos el mosaico adaptativo, que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de producción adaptados a la realidad local o regional de cada zona. Obviamente que el futuro es una combinación de estos 4, pero estos escenarios nos permiten ver hacia el futuro, imaginarnos qué pasa. Y no me voy a detener a explicarlo, pero lo pueden ver en el internet.
Lo que hicimos fue modelar qué pasa con los servicios ambientales en esos 4 escenarios que están aquí en estos 4 elementos. Y sin entrar en detalle, lo que vimos es que hay algunos escenarios que básicamente son un desastre, desde todo el punto de vista de capital natural y servicios, principalmente los que tienen que ver con el orden de carácter nacional. Vemos que algunos, como los servicios tecnológicos, son muy buenos para mejorar los sistemas de provisión, por ejemplo, incremento de alimentos, otros elementos, pero son muy negativos desde el punto de vista de la importancia cultural. Y creemos que hay una serie de sistemas, principalmente pensando en un mosaico adaptativo, que son las respuestas que probablemente logran el mejor uso de ese capital natural en nuestros países y que tienen que ser desarrollados en estos países y en estas regiones en colaboración con otros, pero de una importancia local. Y esto es importante porque ese futuro que podemos construir juntos es el reto principal que yo creo que tenemos, que requiere insumos de todas las disciplinas, biólogos, economistas, políticos, ingenieros, mucha gente que construye este elemento. Y termino esta conferencia sencillamente con una reflexión sobre lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 50 años. Por un lado, la OET, porque estamos aquí celebrando los 50 años del trabajo de la OET aquí en Costa Rica, y la OET ha tenido un impacto gigantesco para mí en 3 aspectos fundamentales: en el capital humano, en el capital de conocimiento y en el capital natural de Costa Rica. El capital humano, porque hemos formado una gran cantidad de gente de otros países, pero de Costa Rica y de América Latina, y esa es la gente que está liderando el proceso de investigación en muchas de estas regiones, como acabamos de ver. Desde el punto de vista del conocimiento, ese conocimiento que se ha generado aquí en Costa Rica, gracias a las estaciones de biológicas de la OET, en sitios como la selva, nos ha permitido, hay muy pocos sitios en el mundo donde tengamos tanta información por tanto tiempo que nos permita realmente comenzar a entender cómo funciona un bosque tropical. Y eso ha sido gracias a la permanencia, la continuidad y la alianza que existe entre las entidades de la OET, el pueblo y el gobierno costarricense. Y el tercero es ese capital natural, porque esa investigación, esos investigadores que han venido, han permitido documentar, caracterizar y entender ese capital natural de Costa Rica. Entonces yo sí quiero hacer una reflexión y me parece que Costa Rica ha sido no solamente un gran anfitrión de la OET en los últimos 50 años, sino ha sido un gran beneficiario de la OET, y ya quisieran muchos otros países de América Latina o de África tener algo como la OET trabajando acá. Y en el caso costarricense se le puede añadir un elemento adicional, y es el experimento que se ha hecho en los últimos 20 años con el INVIR. Yo fui, como mencionó en un momento de mi vida, fundador del Instituto Nacional de Biodiversidad en Colombia, que se llamaba el Instituto Humboldt, que vino después del INVIO. Y lo primero que hice cuando creamos la Ley Nacional Ambiental y establecimos el instituto en 1995, lo primero que hice fue venir aquí a ver a don Rodrigo Ames y a decirle: cuénteme qué ha aprendido, cómo lo están haciendo, qué funciona. Y de aquí fui a México a visitar a Conavio, y de ahí fui a Australia a ver un modelo que existía en Australia. Pero el proceso de algo como el INVIO, de la construcción de ese proceso de conocer, conservar y utilizar ese capital natural, yo creo que es otra cosa que no solamente ha servido para Costa Rica, sino que ha servido como un modelo que ha inspirado a países como Colombia y muchas otras naciones. Entonces, para mí estas dos entidades, además de las universidades y muchas otras, realmente requieren un gran reconocimiento acá, porque el uso, el conocimiento, conservación y uso del capital natural de Costa Rica depende de que haya costarricenses apropiados, entrenados, trabajándolo, y las entidades correctas y la colaboración con otros. Entonces quiero felicitarlos por lo que han logrado e invitarlos a que sigamos en este proceso de construcción colectiva para poder proteger esta gran riqueza biológica que tenemos en nuestros países de América Latina. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Hacia el lado abajo.
Ya vi que el presidente Obama se quitó la chaqueta, entonces voy a hacer lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Hernández de la Universidad de Edimburgo. Agradecerle por tan increíble presentación, bastante visual y bastante clara. Y lo mío más también que una pregunta era como para exponerles un proyecto que estamos iniciando que se trata de la Estrategia Nacional de Carbono Azul, que cae exactamente con el tema que hablábamos acá, que es ese capital natural que está en los manglares y los servicios ecosistémicos que brinda, ¿verdad? Es increíble este tema, cómo está totalmente relacionado a la parte social, la parte económica y la parte biológica, por supuesto. Dentro de la estrategia estábamos viendo, no quiero hablar de muchos minutos, nada muy rápido, que lo que se ha perdido en manglares, por ejemplo, eso tiene o representa una emisión de dióxido o de gases de efecto invernadero equivalente a la cuarta parte de lo que necesitamos para llegar a ser carbono neutral, ¿verdad? Entonces ahí perdimos un capital natural súper importante que brindaba un servicio ecosistémico súper importante que era el de secuestro de carbono. Entonces, más que una pregunta, era la felicitación, hacerles como este anuncio de que estamos comenzando a trabajar y la importancia que tiene el tema, no a nivel filosófico o verlo desde un punto de vista así tan alto, sino más aterrizado y las implicaciones para el desarrollo nacional y mundial, por supuesto. Mire, los felicito por ese trabajo y todo el tema de carbono azul es algo muy importante. Dos comentarios sobre el tema de carbono que es interesante, porque yo creo que de las grandes ilusiones no cumplidas que hemos tenido en conservación ha sido el tema de mercados de carbono. En un estudio que participé hace unos años con el panel de cambio climático, el dato interesante es que aproximadamente el 17% de las emisiones globales de CO2 vienen de la deforestación. 17%. Eso es más grande que todo el sistema de transporte mundial junto. Y desde ese punto de vista, una de las grandes ilusiones que hemos tenido es que si logramos evitar la tasa de deforestación, podemos incrementar eso. Y eso llevó a, algunos de ustedes lo habrán leído, que gobiernos como Noruega hizo una donación de $1.000 millones a Brasil a cambio de reducir la tasa de deforestación en Brasil. Esa era la gran ilusión. De hecho, nosotros trabajamos en proyectos en Madagascar que queríamos decir, vamos a proteger, evitar la deforestación, nos van a pagar por eso y todo va a funcionar. Solo hay un pequeño problema, el mercado de carbono, porque el precio del carbono ha colapsado y el mercado no ha despegado ni en Estados Unidos ni en Europa, y parte de eso, parte del problema que hay ahorita y que va a ser muy serio, es que en Estados Unidos y en Rusia y en otros, pero sobre todo en Estados Unidos en los últimos 10 años, 5 años, todo el tema de acceso a gas como combustible a través del proceso de fracking ha llevado a que los precios de exploración y los precios de gas han colapsado, ha bajado, el precio de energía bajó sustancialmente, hasta tal punto que Estados Unidos ya acaba de cumplir las metas del protocolo de Kioto sin proponerse. Y el resultado es que los precios del mercado de carbono han colapsado. Entonces es un tema importante, pero aquí es donde el tema económico más es fundamental y ojalá podamos buscar la manera de buscar ese equilibrio que significa conservar, utilizar y ganar. Vamos a hablar mucho más de carbono, pero necesitamos la ciencia y esos datos para poder hacer. ¿Otras preguntas o comentarios? Atrás. La penúltima fila. Buenas noches, Manuel Castillo del Proyecto Camino Verde. La investigación generalmente dura muchos años, hablamos de 20, ¿sí? ¿Cómo podemos congeniar el tiempo de espera para tener datos y indicadores versus el desarrollo económico y las presiones económicas que se dan, y a pesar de protocolos y acuerdos y demás, la voluntad política sigue siendo un factor que nos limita en esa posible buena relación con el recurso natural y el desarrollo material de la humanidad? Entonces, ¿cómo tenemos tiempo? ¿Qué balance puede haber? ¿Qué predicciones? Claro. El punto es bien recibido. No nos podemos dar el lujo de esperar a entender todo
para tomar acciones. Y yo creo que a pesar de los vacíos, ya conocemos mucho, o conocemos suficiente para tomar una serie de decisiones. Personalmente creo que uno de los temas fundamentales es el tema de ordenamiento territorial, donde realmente como sociedad digamos, mire, vamos a tomar una decisión y es que ciertas zonas del territorio continental o marino vamos a ponerlas a un lado desde el punto de vista de desarrollo, hacer ciertos tipos de desarrollo. Sí me preocupa que muchos de, hablemos del caso de parques nacionales, que es una categoría restringida de esto, creo que fueron diseñados en una época en que no entendíamos plenamente los escenarios y posibles impactos del cambio climático, y yo creo que más de la mitad de los parques nacionales probablemente no van a cumplir su función en los próximos 100 años. Entonces creo que hay que pensar y repensar un poquito, y creo que lo que ha hecho Costa Rica es muy interesante mirar no solamente parques nacionales, sino áreas protegidas mucho más grandes que integran con corredores ciertas zonas. Pero sí creo que el otro día acá es que esto no se puede ver como un cuento verde ecologista, pues de abrazar los árboles y que no entre nadie. O sea, ya superamos ese debate de las áreas protegidas aquí y los bichos acá, eso sí se puede decir aquí en Puerto Rico, no, los animales aquí. Y las otras, la gente ya, eso ya ese paradigma ya se rompió. Creo que hay que realmente ver que, y el argumento principal es que esto es ganancia para los países. Y a los políticos lo que les interesa, yo lo he visto en Colombia, donde he trabajado mucho este tema, es que hay que plantear este capital natural como una riqueza y un fundamento para el desarrollo. No creo que llevarlo al punto de ponerle dólares o colones a todo, que me parece muy peligroso, pero sí hay que buscar maneras en que podamos plantear claramente los beneficios. Y hay casos que se están dando, en el caso colombiano, por ejemplo, uno de los casos que está funcionando mejor en estos momentos, cuencas hídricas, servicio de agua, servicio ecosistémicos a las ciudades, porque el 70% de la población colombiana vive en los Andes, y en la protección de las cuencas, que además tiene biodiversidad importante, pero el tema del agua sí se entiende y sí lo entiende el alcalde local, y el pago de tasas retributivas para conservación está funcionando. Entonces creo que hay que buscar esos argumentos y presentar no solamente esto como biodiversidad de naturaleza o de plantas y animales, sino los servicios que benefician directamente a la gente. Don Rodrigo. Primero, para darle las gracias al doctor Santel por esta brillante presentación y las reflexiones que se puede hacer uno de todo lo que has comentado. A mí en particular, la complejidad de todo este panorama que tenemos enfrente, entre otras cosas, me hace sentir muy hondo la responsabilidad que tenemos en el sector científico académico, que evidentemente somos, para bien o para mal, el grupo de gente que mejor puede entender, apreciar lo que está pasando, tener conciencia de las consecuencias que esto va a tener para la humanidad. Y eso para mí lleva las cosas en dos direcciones. Una, cómo deberíamos ampliar la enseñanza en las universidades para que no importa de qué disciplina esté, o sea, el individuo, puede ser el ingeniero, el economista, el político, el agrónomo, el educador, conozca esto, tenga conciencia de este problema. Eso me parece a mí que es fundamental. Obviamente la formación a nivel escolar es otra consideración fundamental, pero el papel que podemos hacer, digamos, en el sector científico académico con la población que está ahí en las universidades, que esos son los políticos, los líderes de los próximos 10 años. La otra tiene que ver con algo que ese doctor que está ahí es culpable, que me indujo a salirme de la academia, a hacer cosas que verdaderamente no estaban, como dicen algunos, en la descripción de trabajo, en el job description que teníamos nosotros, ¿verdad? Usted me dijo, 1 o 5 o 10 más artículos suyos más no van a contribuir a conservar la biodiversidad de Costa Rica. Es lo que usted puede hacer. Enfrentándose a esta gama de complejidad de problemas. Y si algo me queda claro, después de estos 23 o 24 años de haber seguido el consejo de ese señor, es la enorme necesidad de otra cosa que tiene que ver con la academia. Es que tenemos que trabajar
trabajar más juntos. Tenemos que hacer los esfuerzos, no solo porque somos los que mejor entendemos la cosa, sino que la magnitud y la complejidad del problema no lo podemos solucionar aisladamente, sino una imperiosa necesidad de trabajar juntos, no solo entre instituciones, sino, como lo dijiste muy bien, interdisciplinario. Este es un tema de interdisciplinaridad absoluta y total. Y muchísimas gracias por este tema. Gracias, don Rodrigo. Una anécdota personal, o dos anécdotas. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, como un colombiano que estaba por allá en Boston, una de las primeras cosas que quería hacer era tomar cursos. Estamos hablando de 25 años. Yo quería tomar cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Economía. No me dejaron. Me dijeron que estaba prohibido, que porque yo iba a ser profesor y un científico, y el científico por lo tanto no tenía que entender de esos temas. Y lamentablemente eso estaba pasando allá, y me imagino que pasa todavía en Colombia, no sé, en Costa Rica pasaba. Creo que estamos superando eso. Ya veo hoy en día, estoy totalmente de acuerdo. Lo que se trata es no solamente, este no es un problema de biólogos, este es un problema de sociedad. Y creo que hay que mirarlo así. Entonces yo creo que eso requiere la disciplina. Cuando comenzamos la evaluación del milenio de los ecosistemas en el año 2000, yo nunca me olvidé de la primera reunión en que fui, la mitad éramos biólogos, la otra mitad eran economistas. Y durante las primeras 3 reuniones no entendíamos nada. O sea, yo les juro, yo nunca me había enfrentado a un economista en mi vida, no sabía qué era eso, ni cómo se ponía eso, y ellos no entendían lo que decíamos. Y el proceso de diálogo, de entender y de entender un poco, se tomó buena parte de un año para poder entender un poquito ese lenguaje que tenemos y esas barreras de disciplinas. Entonces, ojalá que, me imagino que muchos de ustedes son biólogos, pero ojalá vayan y le lleven esto a otra gente de otras disciplinas, porque es la única manera en que lo podemos solucionar. Me parece que ya, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer, un enorme privilegio, casi culminar, todavía falta un poquito de cositas, todavía falta esta interesantísima serie de conferencias públicas, y los invito a pasar a un refrigerio.